Vamos a esperar unos minutitos más y comenzamos. Bueno, esperamos 2 minutitos más y después en honor a los presentes ya vamos a arrancar.
parte del arsenal, parte del polvorín y algunas otras cuestiones que seguramente se cuidaban y que se tenía como algo valioso. Entonces, ante la cuasi certeza de que el aliado, de que el enemigo va a atacar siempre de frente, por una cuestión de código de guerra, entonces siempre la retaguardia. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva clase de este módulo. En honor a los presentes, vamos a dar inicio. Hoy nos toca un tema muy interesante. La verdad que uno de mis preferidos. Sé también que varios cursantes ya tienen experiencia en este tema que vamos a tratar. Así que en cualquier momento siéntanse libres de hacer cualquier interrupción, a cualquier duda o cualquier aporte que quieran brindarse. ¿Me escucha bien? Sí, profesor, se Bueno, escucha muy bien. Excelente. buenas tardes, profe, sí se le escucha. Buenas tardes. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Ok. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar una campaña electoral. Como nuestro tema es estrategia y acceso a la comunidad, ya dimos de lo mínimo hasta lo mayor y ahora ya vamos a entrar en la acción, ¿verdad? Como introducción debo decirles que no hay una Biblia exacta que le haga ganar a un candidato. Hay muchas cuestiones que evaluar y en base a eso se redacta la campaña, la cual, si bien es un esqueleto rígido, pueden surgir variaciones sobre la marcha, ¿verdad? Depende de las situaciones que se vayan sorteando, entonces también así se van modificando las estrategias. Bueno, para comenzar, tenemos que la idea central de la campaña siempre es el mensaje. Para culminar la introducción también, yo le voy a dar las partes técnicas, científicas, estándares a nivel mundial de cómo elaborar una campaña. Evidentemente, eso se adapta siempre a cada agrupación, a cada candidato. Por eso vamos a llegar a los ejercicios que se ven, los puntos fuertes, los puntos débiles, los perfiles. Pero la idea central de cómo comenzar una campaña es buscar el mensaje. O sea, ¿qué mensaje nosotros como agrupación, como núcleo, como candidatos queremos transmitir? Toda esta temática de esta clase también le va a servir desde lo mínimo hasta lo máximo. Desde una junta de saneamiento, una comisión vecinal, un centro estudiante, una asociación, como así también para campañas municipales, para campañas nacionales, diputados, senadores, inclusive para campañas presidenciales. Por supuesto, según la situación, como ya dijimos, se van adaptando más atributos o entresacando también cosas que no nos van a servir para ese momento. Volvemos entonces que la campaña es el mensaje. Toda la campaña se basa en el mensaje que queremos transmitir. Ya Joseph Napolitan, un escritor norteamericano, en El juego de las elecciones, él cierra su libro en 3 puntos, en que la agrupación del candidato tiene que decidir lo que va a decir,
decide también cómo lo va a decir y lo dice. Simplemente con eso, este autor dice que se elabora un mensaje, ¿verdad? También tenemos que una campaña no es más que un vehículo para entregar el mensaje. Esto lo dijo Raymond Storer ya en 1940. Volvemos al inicio. La campaña es un medio para transmitir el mensaje que queremos dar. Bueno, existen ciertas terminologías en marketing político o en estrategia política. Inicialmente, el equipo de ese núcleo, de esa nucleación, debe entrar a lo que se llama el war room, el cuarto de guerra, en donde ahí se tiran todas las ideas y se llevan apuntes de todo lo que se dice. En base a eso se va estructurando una calendarización y las estrategias a seguir. También en el war room se tiene que ver con qué dispone ese equipo, ¿verdad? Ya sea económico, ya sea de recursos humanos, ya sea de bienes, ya sea de muebles, de inmuebles, todo para cerrar bien el círculo de la estrategia a llevar a cabo. En este dice que el reto de la estrategia es siempre la de integrar y coordinar todos los medios de la campaña para que contribuyan con la mayor eficiencia al objetivo de la transmisión del mensaje a los electores. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahí tenemos que... Sí, profe. Gracias, Gustavo. Ahí tenemos que el mensaje, entonces, es la explicación que subyace, es el argumento central, la razón por la que el electorado tiene que votar por nuestro candidato y no por el adversario. Esto lo dijo Javier Roy en 2016. Vamos a ir pasando y cualquier duda, consulta, siempre pueden interrumpir. Bueno, tenemos entonces que la estrategia de campaña ya viene mucho antes, ya en la época de los milicianos, para las guerras, se elaboraban las estrategias de cómo copar una zona o cómo ganarle al adversario, ¿verdad? Entonces, también hay estrategias de campaña en la parte empresarial, en la parte privada, en la parte pública también. Entonces, la parte electoral no puede estar exento de hacer una estrategia de campaña electoral, que es la que nos interesa ahora mismo, ¿verdad? Pero de igual manera, sacando los conceptos hoy que van a aprender, lo van a poder utilizar en varios ámbitos de sus vidas también. Como cualquier acción humana, dice, una acción humana compleja se requiere siempre de una estrategia. Entonces, ingresamos al war room, ¿verdad? Al cuarto de guerra, donde ahí se formula y se formaliza un plan de campaña con todas las ideas lanzadas, con todos los recursos que se tiene a mano de lo que se puede conseguir, en qué tiempo se puede conseguir. También se va calendarizando un plan de acciones que hay que tirarlo en el momento indicado, no lanzar alguna idea por lanzarla en un proceso electoral donde todavía no es el momento, porque le puede jugar en contra o con el tiempo se pueden olvidar de lo que queríamos hacer entender a ese sector o a ese estrato al cual nosotros queremos llegar. También hay que ser un poco duros en que se hace un trabajo de planificación y estrategia en donde se escribe todo, se formula todo en el Word, en este caso en el Workbook, ¿ya? Y se va para adelante, ya con fecha, ya con tiempos. Y si no está escrito,
simplemente no se hace. Es un poco extremista, pero a los grandes consultores políticos y asesores se rigen muy bien por estos puntos. Claro, si va jugando en contra podemos rever, pero no perder demasiado tiempo en eso, ¿verdad? Porque una vez que comienza la campaña, ya está todo planificado. Y también, dentro de ese War Room, hay que responder la pregunta, ¿cómo se va a conseguir este determinado objetivo? Que también dentro del War Book tenemos que poner bien los objetivos que queremos lograr. Ya sea poner candidatos en todos los departamentos, ir solamente por la chapa presidencial, solamente por una candidatura de senadores, hacer una alianza con tal o cual movimiento o partido, posicionarse muchas veces uno se candidata primeramente sabiendo que no va a alcanzar la meta de ser electo, entonces conocemos acá gente que ya se candidataron, que usan meramente esto para posicionarse para las siguientes elecciones. Por ejemplo, se candidata para concejal, sabe que no va a llegar, pero su meta real es ser diputado, por ejemplo, de esa región, ¿verdad? De ese departamento. Y todo eso tiene que estar escrito en el War Book, en el libro de guerra, bien estipulado ya como un esqueleto a seguir una vez que inicie la campaña. Por eso le dije muy importante, dentro de ese War Room se tiene que medir bien el target, que es el sector a donde queremos apuntar. Depende del perfil del candidato, depende del movimiento, depende del partido, a qué quiere llegar. Hay movimientos que se centran solamente en las mujeres, hay otros que se centran solamente en los jóvenes, hay otros que se centran en alguna hay algunos que están según un nivel económico, ¿verdad? Y el timing, que son los tiempos precisos que hay que llevar a cabo la campaña, ya sea con las acciones, con la búsqueda de recursos, con las propuestas, con los ataques mismos también. Hay que saber que en una campaña, no todo de color de rosa, también tenemos que estar preparados con una contención en caso de que se le ataque a nuestro candidato o a nuestro movimiento, a nuestro partido. Y también nosotros, que a mí me gusta mucho la parte picante de la campaña, es también no ser, vamos a decirle, tibios, sino que también investigarle, hacer una inteligencia estratégica a nuestros oponentes, y también si tenemos algunos temas en discusión o que podemos usar a nuestro favor, que lo utilicemos, ¿verdad? Según la postura también que en el War Room se tome. Y ahí se dice, no, vamos a hacer paz y amor, no vamos a atacar a nadie. Bueno, no se ataca a nadie. Ahora se dice, si encontramos algún punto, el candidato tal que tiene más perfil de ser frontal, bueno, él se va a encargar de esa parte, y así, ¿verdad? Dentro de la estrategia de campaña, como dijimos, ordena los recursos disponibles en función a los objetivos. Ahí tenemos que revisar lo que son nuestros recursos humanos, nuestro equipo, que dentro de nuestro equipo, por tirar unos nombres de cómo se conforma un equipo de campaña, primero el candidato, hay que elegir candidato, hay que elegir un jefe de campaña o coordinador de campaña, hay que elegir asesores, hay que elegir la parte de tesorería, la parte de captación de aportantes, la parte de captación de seguidores, la parte de agenda, la parte de logística, la parte del día D. Todo eso conforma el equipo que hay que tener bien estructurado, y cada uno debe ceñirse a sus funciones. Lo primero que les cuento, y por experiencia mismo, y cuesta muchas veces más, yo creo, a nosotros los paraguayos, es que el candidato sea candidato y que el jefe de campaña sea jefe de campaña.
Muchas veces el candidato se quiere inmiscuir en cosas, sin embargo, él ya tenía que estar practicando algún discurso, o yendo a un canal, o yendo a un mitin. Sin embargo, él se está estresando porque no está consiguiendo los móviles para el día de, o se le fugaron algunos votos. Entonces, de eso se encarga el equipo. Cada miembro del equipo debe tener su función bien específico, que se puede basar eso inclusive en manuales de procedimiento. Entonces, cada uno ya se le entrega su manual de procedimiento y ya sabe a qué debe hacer. Entonces se sabe también si hubo algún error, porque también dentro de la campaña hay que hacer una evaluación cada cierto periodo para saber si lo que se está llevando a cabo está dando el resultado que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, si en esas evaluaciones se ve algunos errores o algunos puntos que no se llegaron, rever cuáles fueron los errores, inclusive modificar ya sea la metodología, inclusive recursos humanos, o si hay que incurrir en mayor gasto, o si valió la pena ese gasto o no, entonces no gastar más en eso. Es una célula viva, ¿verdad? Entonces, por ende, hay que ir evaluando y viendo si se está llegando al objetivo de por lo menos del 90% de lo que nos trazamos para ese periodo, ¿verdad? Porque en la campaña también existen varios periodos, ¿verdad? Tenés el pre-lanzamiento, el lanzamiento, la campaña general, el cierre y el día D. Para esos 5 puntos deben haber estrategias, ¿verdad? También, no menos importante, la elaboración de los ejes de campaña. En cuáles puntos esa agrupación, ese candidato se va a centrar en defender, en solucionar, en expresar la esperanza que requiere ese sector al nicho, a ese target que está buscando, ¿verdad? Entonces ahí, como se ve todo entrelazado, la parte económica, con la estratégica, con las anotaciones, con el recurso humano, con las ideas y con el candidato. Todo debe ir en concordancia, bien armónico, ¿verdad? También vamos a ver una diferencia entre estrategia versus táctica. Ahí tenemos que la estrategia es el plan de acción para conseguir el objetivo. La táctica son los diferentes pasos que hay que dar para alcanzarlo. Esto lo decía James Carville. Un poco de agua. ¿Qué tal hasta ahora todo? Quiero saber si me están atendiendo. Sí, profesor, estamos, o sea, al menos yo estoy atendiendo. Ignacio, Atento estamos, profesor. bueno, esperamos pues ya cuánto están ahora. 12 lo ya están. Comenzamos con 4. Bueno, después vamos a hacer también un repaso rápido sobre, porque comenzamos ya con poca gente, pero quiero que todos manejen bien esta parte, ¿verdad? Entonces, se entiende bien. La estrategia del plan de acción para conseguir el objetivo y la táctica son los diferentes pasos que hay que hacer para alcanzarlo. Dentro también de una campaña electoral, muy importante, y yo diría que hasta un gran porcentaje dentro del rubro, dentro del esfuerzo que hay que incursionar, es la investigación estratégica. Lo principal, debemos saber, por lo menos el primer anillo, que ya se reunieron en el War Room, que hicieron su FODA, inclusive, que es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas, de la agrupación política y del candidato. Nosotros tenemos que saber bien cuáles son las fortalezas de nuestro candidato, sus debilidades, las amenazas y las oportunidades. En esto hay que ser súper sincero, porque los que elaboran esto solamente se van a estar engañando si realmente no hacen como deben, ¿verdad? Porque les puedo asegurar que el contrincante va a estar haciendo lo mismo contra ustedes. Eso se llama message box, que vamos a ver también enseguida. Por eso, dentro del análisis FODA del candidato o de la agrupación política o de los candidatos,
debe haber mucha sinceridad. No tiene que ser una vergüenza hablar de unas debilidades, porque con un buen marketing, esas debilidades se pueden volver también fortaleza, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo que hay que buscar siempre es tratar de solucionar lo antes posible las amenazas o estar con un backup de contingencia en caso de que salte al tapete eso, ¿verdad? Ese tema, ya sea algún problema. O sea, vamos a ver con un ejemplo que hice, inclusive ahora me percaté que en mi clase anterior hice sobre un personaje que le fue bien y que seguro cuando veamos van a saber de quién se trata. Bueno, está entonces, fundamental, no se puede seguir si no se hace un análisis FODA del candidato, del movimiento, del partido, de los candidatos. Tenemos que conocer bien eso. El primer anillo. Estamos hablando de que esto sale a relucir entre inclusive nuestros simpatizantes, ¿verdad? Ya en eso no hace falta que yo sepa. Esto es un análisis interno, de confianza, de lealtad, de apoyo y con mucha sinceridad. Juan Torres, Profesor, ¿me puede leer la fortaleza de este candidato? sí, dice hombre íntegro, familiar, matrimonio consolidado, 4 hijas, honesto, 0 corrupción, trayectoria política sólida, capital político, carisma, capacidad de oratoria, lealtad, capacidad de negociación, empresario, buen gestor empresarial, experiencia, publicaciones. ¿Tenemos alguna idea de quién es hasta ahora? 4 hijos. Bueno, Raquel, ¿podemos leer las debilidades? Al decir cero corrupción, profesor, medio difícil saber quién es. Sí, por supuesto, profesor Leo. Debilidades. Conocimiento en el estrato social bajo. Poco trabajo en las bases. Calle, creo que dice, porque no se ve tan bien, está un poquito chico. Bases calle, sí. Sí, otros actores tienen más flexibilidad, puede ser, Sí. porque se ve poquito. Flexibilidad Horaria, horaria, limitación de tiempo para trabajo de tierra. tierra, poca trayectoria dentro del partido, discurso cercano a la soberbia, intolerante, poca estructura propia, poco trabajo mediático, poco trabajo en redes sociales, ausencia de responsabilidad, pues, bueno, equipo de comunicación. Uh-huh. ¿Sabemos hasta ahora quién es? Bueno, Ignacio, oportunidades. Oportunidades. Estructura parlamentaria, capacidad de negociación con diputados de distintos partidos, comunicar logros del gobierno estatal, buenas relaciones con operadores políticos de distintos partidos, abanderar iniciativas demandadas por los ciudadanos, alianza con otros partidos. Uh-huh. No sabemos hasta ahora quién es. Hay puntos donde me confunde, tengo ideas, pero hay puntos donde no concuerda con en lo que Dime yo me estoy entonces enfocando. amenazas y después divagamos sobre quién es. Juan. Te leo amenazas. Sí, por favor. Amenazas. Suma de diputados de otros partidos, temas sensibles en la Cámara, préstamos de Estado, títere de otro político, falta de logros propios,
anterior militancia en otro partido, actividad empresarial privada turbia. ¿De quién estamos hablando? Bueno, esta es Ahí la puede manera. ser, no se ¿Cómo? contradice con lo que dice hombre íntegro. Se contradice ahí. ¿Tiene alguna denuncia? No, tengo dos yo, pero a uno Te ya le... digo algo más. En la política, tenés dos vertientes de atacar. Uno por la parte jurídica, con datos, ¿cómo es? Con documentos, y el otro que hoy día está tan inmerso en nuestras redes sociales, que son las fake news. La fake news es para tocar en una clase aparte luego, ¿verdad? Pero les digo, hoy día hasta mi tía de repente llama y dice, hay otra vertiente del COVID y vamos a morirnos todos. Sin embargo, se crea nomás ese tumulto y todo eso, pero como es tan masivo hoy día la forma de transmitir una idea o una noticia, tenemos que con pinza nosotros los asesores tomarlos, ¿verdad? Y hay que también siempre medir los microgrupos, ¿verdad? Ahí ya vamos a tener que entrar a hablar de lo que es el Twitter, de lo que es el Facebook, de lo que es el Instagram, de lo que es el WhatsApp. Muchas veces, cuando se te cañea en el Twitter, tal vez no tiene tanta relevancia como se te cañea en el Facebook. Tiene que ver mucho los targets de que ocupan esas redes sociales también. Todo eso se tiene que evaluar. Hay gente especializada en eso, hay software sobre eso. El famoso Big Data hoy día. Les cuento una historia. Donald Trump, él gana con un voto latinoamericano. Pero él, les cuento que tenía un software israelí, que no sé cuántos millones de dólares salió, pero él le segmentaba los mensajes. Al americano nativo le tiraba un tono de familia, un tono de progreso, y también, por otro lado, bien segmentarizado por el software, le tiraba otros mensajes a los latinos, a la familia latina, cómo necesitaba de ellos, cómo van a progresar ellos, pero ninguna de las dos familias, por decirlo así, sabían que este recibía este mensaje y que este recibía este mensaje. Bueno, ese es otro tema de redes sociales también, el social media, apasionante hoy día ya. Inclusive ya estuve presente en mesas examinadoras de tesis con esos temas, ¿verdad? Muy interesante. Hay candidatos que exclusivamente se dedicaron con las redes sociales. Yo no soy partidario de 100% redes sociales, por lo menos un 50-50, ¿verdad? De estar con la gente físicamente, como así también presente en las redes sociales. ¿Quién me puede tirar un nombre sobre este análisis FODAS de quién posiblemente sea? Tiene mucho, en varios puntos, sí concuerdo que tiene mucho con la candidatura que fue de nuestro candidato a presidente, o sea, nuestro presidente. Así mismo, Juan. Este fue un análisis FODA no muy a fondo, ¿verdad? Y mucho menos de su equipo. Simplemente era para tomar un ejemplo, pero se entiende bien que es Santiago Peña. Bueno, aparte otra vez del análisis FODA, tenemos lo que es ahí está. La caja de mensaje, ¿verdad? También nosotros, aparte del análisis FODA, ya le conocemos bien a nuestro candidato, ya sabemos cuál es su perfil. También tenemos que saber qué vamos a decir nosotros, qué van a decir ellos del candidato
qué vamos a decir nosotros, el candidato, qué nosotros vamos a decir de nuestro oponente y qué ellos podrían decir de nosotros. Esto es un análisis científico otra vez que hay que hacer dentro del War Room y tenerlo bien a través de una inteligencia, vamos a decirle, estratégica, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de redes, de personas. Tenemos que estudiarle a todos para que no tengamos sorpresas durante la campaña, ¿verdad? Inclusive si sabemos ya que van a decir de nosotros por A o B motivo, nosotros tenemos que tener la respuesta a eso, ¿verdad? Estar preparados siempre que no nos tome de sorpresa. En ese caso, está muy chiquitito este. Ahí también tenemos un ejemplo de cómo elaborar este message box, ¿verdad? Que si quien me ayuda, leemos qué diremos de nosotros. Bueno, voy a leer yo el primero y después leemos el resto, ¿verdad? ¿Qué diremos de nosotros? Amplia trayectoria a lo largo de la vida, ha ocupado distintos cargos públicos, no tiene una sola acusación de corrupción, buen gestor, tiene éxito en su actividad empresarial privada, habilidad para negociar, es el coordinador de diputados de distintos partidos, mano dura contra la corrupción, siempre ha expresado su rechazo contra la corrupción, capacidad para transformar la ciudad, por ser un buen gestor, por su trayectoria y por su visión de Estado. ¿Qué ellos pueden decir de nuestro candidato? Que él no conoce, por ejemplo, los problemas reales del pueblo y porque procede de familia de amplio estrato social, ¿verdad? O política. Tenemos que ver cómo retrucar estas cosas que ellos pueden decir de nosotros, ¿verdad? No dejarlo solamente allá con ese nivel de estrato, porque nosotros también, según nuestra estrategia, y si queremos ese objetivo, que puede ser buscar votos en otros estratos, ¿verdad? Porque ahí se divide, como les dije, lo más fácil es por edad, por sexo, por tema económico, por tema social, por tema deportivo, por tema profesional. Vos te vas haciendo los nichos que vos querés afrontar, ¿verdad? Y que vos querés captar esos votos de esos grupos sociales, ¿verdad? Bueno, ¿qué diremos de ellos? Esa es ya una investigación que nosotros hicimos previamente y podemos decir de ellos entonces que ellos son corruptos, que tienen poca trayectoria política, que solo saben hacerse fotos y sin capacidad de negociación. Por supuesto, estos deben ir respaldados del por qué se puso que podamos decir eso de ellos, ¿verdad? Y pues ellos son corruptos porque en el momento que su equipo pudo estar en el tal ministerio, hubo un robo de tantos millones de dólares, o que van a saber ellos de cómo hacer un plan de gobierno si hace 6 meses se fundaron. Siempre le vemos solamente en las cartelerías, jamás le vimos en una reunión política ni con la gente. Y por supuesto, en algún momento, si hubo un trato, un intercambio de ideas o de posturas, ellos se cerraron plenamente en su idea y no quisieron escuchar lo que nosotros queríamos decir. Entonces, esa es la manera de retrucar o de darle contenido a estos ítems, ¿no? Bueno, ¿y qué dirán ellos de nosotros? Político en Batará. Estamos hablando siempre de Santi Peña y del Partido Colorado en este caso. Ojo, sin que nadie se ponga el saco, ¿verdad? Es meramente objetivo y de ejemplo, ¿verdad? Podíamos hacer de cualquiera. Y ahora ya me acuerdo por qué hice de él, porque justamente había un sector de unos estudiantes que me invitaron y era más o menos para que ellos tengan una idea de eso en ese momento, ¿verdad? Esto ya fue en el
18 por ahí. Bueno, ahí se puede decir que empatará, porque el simple hecho que sabemos que viene la parte liberal y todo eso, después se cambia el estatuto del Partido Colorado, para que se pueda candidatar una persona de un año. Tiene mal carácter, es intolerante, que no conoce el pueblo, es burgués, es títere fulano y así, ¿verdad? ¿Para qué se hace entonces esto? Para que no nos agarre prevenido alguna publicación, algún mensaje de otro candidato o inclusive en algún debate público entre los candidatos ya, que no salten cosas de que yo no pueda contestar o ver la forma de dar la vuelta lo que se piensa de mí como candidato en ese momento, ¿verdad? ¿Me entiendes hasta ahí ahora? Joda y mecha en box. Sí, no, sí. Sí, perfectamente. El, Ok. Sí, profe. sí, Te FODA escucho. tenemos, entonces le identificamos cómo se le puede identificar al candidato y Message Box sería lo que nosotros como equipo podemos lanzar para el candidato. Sí mismo. Y estar preparados por sobre todo de qué pueden decir de nosotros y también saber qué nosotros podemos decir de ellos. Ok, profesor, excelente. Dice que el mensaje tiene que ser identificable con el candidato, claro y suscitar contraste. Siempre a mis alumnos les cuesta un poquito este concepto, ¿verdad? Pero con el ejemplo se entiende bastante bien. Dice que el mensaje tiene que ser identificable con el candidato, básico, claro y tiene que suscitar contraste. Ahora vamos a tomar un ejemplo. En la campaña de Ronald Reagan, él dijo, las cosas están mejor ahora que hace 4 años, gracias al liderazgo de Ronald Reagan. Sus políticas han mejorado la economía, reducido la inflación, rebajado los impuestos, frenado el crecimiento de gobierno y reforzado las defensas militares del país. No volvamos atrás a la época de Carter Mondale. ¿Quién me puede decir rápidamente en qué época de la campaña nos encontramos? De Ronald Reagan. Nos encontramos en una reelección para él, porque él ya hizo todo esto. Entonces, él resalta que él ya hizo todo esto y el contraste está en no volvamos en épocas anteriores como Carter. Ahí está el contraste. Se le identifica al candidato y también de forma transversal le mata al otro candidato. ¿Se entiende ahí cuando habla de suscitar contraste, verdad? O decir cosas buenas, pero a la vez las malas es para el otro. Vamos a tomar otro ejemplo. Este era, creo, si mal no recuerdo, cuando Bill Clinton se estaba candidatando por primera vez. Dice, Bill Clinton traerá el cambio y una mejor economía. Él entiende a la gente normal y corriente y su necesidad de una nueva esperanza. Bush, no. Ahí está el contraste. Por eso él trabajará por una reducción de los impuestos de la clase media. Un sector ahí agarra un nicho muy grande en Estados Unidos. Un aumento de las oportunidades para los desfavorecidos, mujeres trabajadoras, afroamericanos, gays y pobres. Y un sistema sanitario accesible para todos. Acá él se está candidatando por primera vez y con eso hace el contraste con el futuro, o sea, con el otro que ya fue. A la inversa de lo que hizo Reagan, él hace, como es su primera candidatura, entonces él expone lo malo que fue el que hizo recién. ¿Se entiende? Ahí es la forma de hacer los contrastes en los mensajes, ¿verdad? Bueno, si no me dice nada, asumo que sí. Bueno, también el mensaje debe responder a la siguiente pregunta, muy importante.
por qué queremos el cargo y qué haremos con él. Eso tiene que estar bien definido dentro del mensaje, ¿verdad? Y el candidato debe saberlo y repetirlo las veces que le sea necesario, ¿verdad? También debemos saber contestar de por qué nuestro candidato es mejor que el oponente y también nuestra propuesta de políticas públicas justifica que nuestro candidato sea elegido, ¿verdad? Básico. Bueno, y por último, es muy importante que en mis clases acá ya presencial les pueda hacer porque la anoto todo. Tenemos que entender que hoy día hay estudios de neuromarketing, por ejemplo, en donde nos dicen que tenemos 3 partes en el cerebro, ¿verdad? Que cada uno delimita a algo. Si nosotros logramos tener en el centro de los 3 cerebros el mensaje, vamos a tener muchas más chances de que si tenemos hacia uno o hacia otro o hacia otro. Ahora le explico los 3 tipos de cerebros. Tenemos el córtex, el límbico y el reptiliano. Podemos decir entonces que el reptiliano es cuando hablamos del cerebro reptiliano, nos referimos a la zona más baja del prosencéfalo. Esto quiere decir que estamos hablando hacia los brazos, o sea, los ganglios basales. ¿Y qué simboliza, o sea, a qué ataca el cerebro? A las necesidades de supervivencia inmediata. Son capas que están relacionadas con comportamientos de estereotipos que son muy predecibles, inclusive la parte animal sería esto, ¿verdad? Son con muchas, a veces, conductas simples e impulsivas. Por ejemplo, hambre, miedo, amor. Después tenemos lo que es el cerebro límbico. Este ya va bien mejor para los mamíferos. Y es un poco más complejo que el reptiliano, ¿verdad? El reptiliano es lo básico de instinto de supervivencia y esto ya se vuelve un poco más en los... en pocas palabras, en las emociones, ¿verdad? Ya aparecen en los seres vivos las emociones y experiencias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que podemos tomar como Profesor, el dolor. Sí, no, nada más quería decir, ¿verdad? Que el sistema límbico desempeña un papel fundamental en lo que el procesamiento, la regulación en cuanto a lo que son las emociones, memoria y la conducta en sí. así mismo es. Gracias por tu acotación. Y también, por último, tenemos lo que es el córtex, ¿verdad? La neocorteza, que este sí ya es la parte más evolutiva del ser humano en que se desarrolló nuestro cerebro, ¿verdad? Ya está en la parte de aprendizaje, la parte de racionalización, de análisis y también de la parte de conciencia, ¿verdad? Lo que le decimos nosotros conciencia, de la parte sistémica, de la parte lógica. Entonces, creo que tengo un ratito, voy a buscar. En síntesis dice que un mensaje, lo encontré, debe ir
85% emocional y 15% racional. Pero esto se puede basar en una venta, inclusive en una forma de cortejo amoroso. Muchas veces, por dar un ejemplo, en la venta de un auto, el 90% no conocemos la mecánica del auto, pero sí nos vamos por el confort, por cómo se ve ese individuo manejando, y varios otros aspectos que por las emociones nosotros vamos y compramos, no por la mecánica en sí del auto, de tanto caballo de fuerza, del consumo. Eso después nomás nos damos cuenta había sido que o compramos un clavo o no salió bien, ¿verdad? Pero generalmente vamos por las emociones y eso sirve para todo, casi todo ámbito de la vida, ¿verdad? Y no puede estar excepto en la política y menos en lo electoral. Entonces, siempre tenemos que buscar que el mensaje tenga un poco de los tres, pero en mayor volumen, lo límbico y lo reptiliano. Para que nosotros vamos a combatir contra todo lo que altera o asusta a la parte de supervivencia y también a la parte de combatir directamente a las emociones que nos crean ciertas situaciones. Y por último, recién podemos decir de la manera que vamos a llevar a cabo eso, donde entra la parte racional. A ver qué tenía más. Como ejemplo de los tres, dice que cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. Cuando nos enfadamos y damos un golpe a la mesa, actúa nuestro sistema límbico. Y cuando valoramos y recapacitamos sobre nuestros actos, actúa el córtex o el cerebro racional. Bueno, eso es para que sepan un poco de cultura general y cómo deben de vender la idea, el mensaje, cuando les toque asesorar o cuando se quieran candidatar. También tenemos que, muy importante dentro de una campaña política, tenemos a los ejes programáticos, ¿verdad? O al plan o programa de campaña, que básicamente no creo que encuentren más que estos 7 que les tengo a nivel internacional inclusive, que es siempre salud, seguridad, educación, agrario, urbano, capacitación, tecnología, y hoy podemos agregarle uno que está muy fuerte también, el tema de género, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra idea de eje de campaña que le gustaría incurrir o que algo pendiente que dice, ¿por qué no se hace esto? O en Paraguay falta más esto. ¿Alguna idea sobre eso? ¿Sobre un eje de campaña? Ojo, cada eje de campaña que yo dicté es muy amplio. Nosotros tenemos que delimitar otra vez dentro de ese eje qué punto vamos a tocar otra vez. Puede ser 2, 3, puede ser 5, pero en plan general yo recomiendo máximo hasta 3. 1 ya está bien, 2 súper y 3 hasta 3. Siendo no demasiados ejes también, dispersamos mucho el discurso, el mensaje y por supuesto perdemos efectividad en la comunicación, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún eje de campaña que no escuchó y le gustaría en algún momento llevar a cabo? Y si no, es secreto y sorpresa, ¿verdad? Que en algún momento ustedes quieran llevar a cabo y no quieren que se le robe la idea, se comprende. Bueno, no hay entonces. Bueno, entonces por culminar el tema de los porcentajes de estos 3 cerebros. Exactamente. Hay que siempre, al 15% dijimos racional y 85% era emocional. Pero eso otra vez se subdivide en consciente y inconsciente, ¿verdad? O sea, el 30% subconsciente y el 55% bien al corazón, digamos, por darle así el tema de la emoción.
Las tendencias de las últimas elecciones, ya sea en Paraguay y a nivel internacional, dice que según el candidato debe verse siempre comiendo en campaña con la gente, con los jóvenes, diferentes grupos sociales. Seguro vieron muchísimo ahora haciendo la olla cucú ahí en el campo y abrazado y comiendo el guiso, ¿verdad? Seguro vieron en estas elecciones mucho de eso. Hay que tocar a la gente en el buen sentido, ¿verdad? Abrazar, pasar la mano, beso. Eso quiere decir que activa el ancla kinestésico de los votantes, ¿verdad? Inconscientemente. Y también, y este es medio, por lo que le voy a decir, también el candidato baile. ¿Quién se acuerda de eso? Y encima si baila, Y tener sencillo en el bolsillo. y encima si baila, generalmente debe iniciar su baile con no maten al mensajero. Personas de edad adulta ya anciana o con sobrepeso. Eso vende más que bailar con una chica linda de inicio. Perdón. Y por último, los mensajes deben ir siempre en temática de acción. Ganar, lograr, mejorar, cambiar, transformar, estudiar. Y siempre juntos. No yo nomás, candidato. Juntos. Tú y yo lograremos. Tú y yo capacitaremos. Tú y yo mejoraremos. ¿Se entiende? Hay que hacerle parte al sector que queremos captar a que ellos puedan hacer esos trabajos, esos cambios con nosotros, que nosotros somos el nexo y la vía para realizar esas tareas, ¿verdad? Pero en equipo, nosotros, el nos es muy importante en una campaña electoral hoy día. Por supuesto, hay que evaluar el grupo social, la comunidad, el distrito, la ciudad, el país, todo eso. Todo lo que estamos diciendo acá, para Paraguay, vamos a elaborar de una manera. Si estamos en Argentina y replegamos igualito, posiblemente nos vaya pésimo. ¿Por qué? Porque hay que evaluar también la zona y la idiosincrasia de ese sector, ¿verdad? Si el mismo nos vamos a Suiza con nuestro eje de campaña que hacemos para Paraguay, posiblemente se rían de nosotros, ¿verdad? Y así siempre hay que evaluar en qué núcleo nos estamos encontrando y cuál es el objetivo que queremos captar para ganar esas elecciones, ¿verdad? A ver, más. Bueno, deben entender también que los políticos son los que toman periódicamente decisiones muy importantes para la sociedad y por eso es muy importante saber a quiénes le elegimos, ¿verdad? Hay que estar bien coherente en ese sentido y lograr esos votos que tengan la seguridad de que los que nos votan fehacientemente vamos a realizar nuestra tarea así como le dijimos en campaña. Y bueno, después ya le puse lo del tema de las redes sociales, que es muy importante, pero eso es para otra clase. Y bueno, rápidamente repetimos las piezas fundamentales de un equipo de campaña: el candidato, el jefe de campaña, el comité de campaña, que dentro de eso tenemos el estratégico de comunicación, agenda, asuntos electorales, finanzas, promoción al voto, asesores. Hay que tener un PC, ¿verdad?
hay que tener un plan de campaña, eje de campaña y dentro de todo eso, en el War Room, hacer el análisis FODA del candidato, de la agrupación política, el Mission Box, investigación política hacia los otros contrincantes, construir la estrategia, elaborar la comunicación del mensaje bien claro, definir los candidatos, definir el tema central de campaña, ofrecer soluciones creíbles siempre, segmentar bien los nichos o los targets que vamos a atacar, en el buen sentido, y también medir siempre el timing sobre las acciones. Dentro de la estrategia se puede ver la imagen positiva del candidato, la imagen negativa del oponente, y si se van a realizar alianzas. También siempre tener buenas fotografías, no escatimar también en esos gastos de hacer de forma casera, porque eso a la larga juega en contra. Dentro de una fotografía, por ejemplo, hay que mostrar una actitud. La fotografía debe despertar emociones, debe despertar amor, debe tener una mirada persuasiva. Depende de cómo es el perfil del candidato, ¿verdad? Debes tener energía en su rostro. Y también definir siempre en qué escenario nos estamos moviendo, cuáles son las fases de la campaña que vamos a efectuar. Tenemos también que definir el posicionamiento de nuestro candidato. Dentro de eso están qué partido, qué ideología, qué valores, qué temas va a tratar. El plan de organización del equipo y la parte económica, logística, si vamos a hacer alianza o no, investigación de campaña del oponente, el diseño del mensaje y el plan de comunicación. Y dentro de los votos, para cerrar, debemos solidificar los votos duros, debemos asegurar los votos blandos, debemos persuadir los votos indecisos y atacar para atraer los votos convertibles. ¿Se entiende? Y con eso cerramos. Y si me pueden decir lo que están presentes, a qué personaje eligieron en la clase anterior. Juan Torres, Winston Churchill. Víctor Churchill, Juan Torres. Ok. Raquel. Es un poco difícil su nombre, profesor Zenobia, algo así es, una mujer allá del siglo III por ahí. No me cierra. ¿Qué hacía ella? Zenobia. Zenobia. ¿Y qué puedes comentarnos de ella rápidamente? ¿Cómo? ¿Por qué la admiras? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por Porque qué? fue una gran líder, fue una guerrera, se opuso al Imperio Romano inclusive y luego fue, o sea, hizo muchísimo por su país que es Siria. Y Sí, luego fue capturada por los romanos y después de eso no se sabe más nada, pero hasta hoy en la actualidad persiste todo lo que hizo a nivel académico, o sea, dejó bibliotecas y demás eh, en su época. Fue una excelente. líder realmente. ¿Y Ignacio? Yo, profe, le elegí a Francisco Solano López. Ya. Ana. René. Profesor, en parte Sí. nomás escuché la pasada, estaba conduciendo también. Ya.
Entonces tenés tarea pendiente ya del anterior y se te va a sumar el de ahora. Bueno, ahora ahí le van a avisar en el grupo a sus compañeros que en base a los personajes que eligieron la clase anterior como ejemplo, como líder, van a realizar el análisis FODA sobre ese personaje. ¿Está claro? Sí, profe, sin problema. Sí. Sí, eso Perfecto, es. ¿Qué me profe. dijiste que hiciste? Hola. ¿Sobre quién era que hiciste vos? A mí me habla, profe. Sí, así es. Ah, sí, Gaspar Rodríguez Francis, pero Ah, ya. Bueno, y vas a tener que hacer ahora un análisis FODA ya. sobre José Gaspar Rodríguez Francia. Su fortaleza, su amenaza, sus oportunidades y sus... ¿Cuál era el otro? Ok. Amenaza, fortaleza de vida, oportunidades. Ok. Bueno, ¿alguna consulta sobre la clase de hoy? Profe, ¿esa tarea cuándo se estaría entregando? Hoy. Ah, bueno, dale, sin problema. Usted tiene el medio delegado y todo eso. Sí, yo soy profe. Bueno, y avisalen al curso en sí, eh, que hasta hoy le voy a decir acá a la gente que me habilite el trabajo práctico 2 hasta hoy, a las 23:59 y que suban, por favor. Sí, les aviso sin falta. Bueno, estamos entonces, ahora me tengo que ir a dar otra clase y les dejo este tiempo para que ya aprovechen y terminen el análisis FODA de su personaje que eligieron el lunes pasado y ya lo puedan subir a las 18 horas. Voy a ver que se le habilite ya para que puedan subir. ¿Alguna consulta sobre lo que vimos hoy? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Les vuelvo a repetir, si hubiera un manual, una Biblia sobre cómo ganar elecciones, yo iba a ser el primero en comprar, pero lastimosamente no es así. Por supuesto que hay puntos claves que debemos llevar a cabo para tener un éxito mayor o menor, pero que sea exitoso y no caer en errores o en gastos superfluos por desconocimiento. ¿Alguna duda, consulta? No, es Todo claro, interesante, profe. interesante la clase de hoy, muy, Acá le veo al querido Rubén prove- Artaz, muy Tallino. provechoso, muy provechoso, profesor, pero a veces también dentro de las elecciones nos enfrentamos a diferentes realidades dentro de los electores, por lo menos en Paraguay, Buenas tardes, Latinoamérica. profesor. Y da un poco de rabia a nosotros que somos los profesionales en esto, que generalmente vienen o mexicanos o colombianos y que salen carísimos y no sé, hay que medir el resultado de ellos, ¿verdad? Pero bueno, sin menospreciar el trabajo de nadie, yo creo que acá hay excelentes valores eh, técnicos, políticos, que tienen que explotarles más. Querido Rubén, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? todo bien. Bien, 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 bien. Sí, estoy de acuerdo con tu apreciación. Yo creo que tuve la oportunidad de estar con los observadores de las Naciones Unidas y de la OEA y realmente creo que ellos vienen más a aprender cómo se hace unas elecciones y cómo se trabaja en campaña sobre todo, porque nosotros considero que somos los que estamos a la vanguardia de esta situación, ¿verdad?
es importante aclarar que el sistema electoral paraguayo se estudia en las universidades de Inglaterra. Tuve el honor de hablar con una persona, un profesor de Inglaterra. Ellos estudian mucho cómo se utiliza el sistema electoral en Paraguay. Y sobre todo, como me dijo, ¿verdad? Cómo se organizan los partidos políticos para enfrentar las elecciones, con todas sus sombras y sus virtudes. Entonces, yo estoy de acuerdo también que muchos observadores vienen a querer aprender y hay buenos técnicos acá en el Paraguay, gracias a Dios. Siempre tengo el placer de trabajar con ellos, así como con usted, profesor, entonces estoy muy de acuerdo con eso. Y referente al trabajo, yo también elegí al Caraiguazú, al doctor Francia, porque fue un gran estadista, un gran líder y tuvo la solvencia de hacer la transición para que el Paraguay sea lo que hoy en día somos, ¿verdad? Con todas nuestras virtudes y con todas nuestras limitaciones. Un gusto, profesor. Gracias. Igualmente, doctor. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar algo? Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene con otro tema nuevo y para el examen final vamos a juntar todo y va a salir ahí un lindo trabajo grupal que están encargados Gino Benzano por un lado de formar su equipo y Jorgelina Candia con el otro equipo. Entonces, Profesor, sí, yo ya tengo formado mi equipo. ¿Cómo hago para enviarte los integrantes? Gino Benzano soy. Gino, sí te veo. Y tener nomás ahí bien latente. Vamos, la clase que viene vamos a tratar sobre eso. Gracias, profe, y disculpen que me haya conectado tarde. Estaba con una cuestión laboral que no me permitió entrar a Zoom antes, pero me voy a poner al día con lo pendiente de hoy. Ya está, sin problemas. Bueno, es todo por hoy. Le dejo este tiempo para que terminen sus trabajos. Si pueden avisar en su grupo y que por favor lo suban hoy. Entonces, estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Raquel, no sé si quiere hablar o saludas. Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta el Hasta miércoles. luego.